Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Catherine González y en el día de hoy estamos concluyendo con la serie Santiago, ¿qué piensas sobre? Una serie en la cual hemos aprendido a cómo tener una fe práctica en Cristo Jesús. Y en el día de hoy no solo vamos a tener un sermón, más bien hoy estaremos teniendo una conversación entre nosotros en los cuales estaremos respondiendo preguntas que ustedes mismos estuvieron realizando durante las últimas semanas relacionadas con el tema paciencia, dejar la fe y finanzas. Y en el día de hoy estamos por aquí con el pastor David Rangel y el pastor Javier Rosario, quienes estarán respondiendo a estas preguntas. Estas preguntas han sido englomeradas en 3 columnas y la primera de ellas que tenemos es la paciencia. Ahora vamos a ver qué piensa Santiago sobre la paciencia y para ello vamos a estar leyendo el versículo bíblico en Santiago en su versículo 5 y vamos a estar leyendo los versículos 7, 8 y 13. Y dice lo siguiente: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en otoño y primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanza. Y de esta manera iniciamos con la primera pregunta relacionada con la paciencia. Y vamos a ver cuál es la primera pregunta que ustedes estuvieron haciendo y es: ¿cómo puedo mostrar paciencia en el mundo? Y me gustaría que nuestro querido pastor David Rangel pueda responder a esta pregunta. La conexión que hace Santiago entonces con la paciencia es meramente escatológica. ¿Escato what, pastor? Escatológica, es decir, que tiene que ver con los últimos tiempos, es decir, con la venida de Jesucristo. Resulta que los creyentes del primer siglo estaban siendo un poco impacientes porque Jesús dijo que regresaría. Y ya habían pasado ya quizás unos 20 años, unos 30 años y Jesús no había regresado. Entonces esto empieza a generar impaciencia en los creyentes del primer siglo. Y viene entonces Santiago y escribe esta carta, capítulo 5, diciéndoles: sean pacientes porque Jesús va a venir. Ahora, ¿qué relación tiene este pasaje, el hecho de que Santiago habla de paciencia y en nuestro contexto? La pregunta es: ¿cómo puedo mostrar paciencia en el mundo? Bueno, tenemos que arrancar desde la misma primicia, y es que vivimos en un mundo y en una época en donde todo lo queremos rápido, ¿no es cierto? Queremos lavar el auto y en lugar de invertir 30, 40 minutos lavándolo, ¿a dónde lo llevamos? Al car wash. Porque en unos 5 minutos el auto ya sale lavado. O tenemos hambre y en lugar de cocinar, gracias a Dios por los drive-thrus en los restaurantes de comida rápida, no nos bajamos del auto y ya tenemos nuestra comida. Queremos hacer compras y en lugar de ir a la tienda, ¿qué es lo que hacemos? Online shopping. Compramos por teléfono. Entonces digo todo esto porque lo que apunta a esto es que vivimos en una época en donde por naturaleza el ser paciente no se nos da, porque estamos puestos en una sociedad donde todo lo queremos rápido. Esto entonces genera que seamos menos pacientes. Ahora, eso no significa que podamos nosotros tener excusas para no ser pacientes, porque quiero hablarles desde la perspectiva de Santiago en el tema de paciencia. Santiago menciona en el capítulo 1, capítulo 2 y parte de su carta tiene que ver, lo mencionemos en el primer sermón de esta serie, que nuestra manera de vivir demuestra ¿qué cosa? Nuestra fe. Entonces, ser paciente a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestro trato hacia los demás, a través de nuestra forma de ser paciente en cierta manera es una forma de vida, la cual, si la conectamos con la fe, debería de demostrar nuestra fe. Cuando nosotros somos pacientes con el mundo, con nuestro prójimo, estamos demostrando nuestra fe. ¿Por qué? Porque uno de los
el pastor Javier va a hablar un poquito sobre esto. Dentro del carácter de Cristo, uno de esos elementos que forman el carácter de Cristo es la paciencia. Y si Jesús fue paciente y nosotros somos seguidores de Jesucristo, entonces tenemos que ser también en la paciencia. Y añadiendo lo que estás diciendo, la Real Academia Española dice que la paciencia es la capacidad de soportar, pero también la capacidad de saber esperar. Y va alineado a lo que habló Santiago. O sea, es la capacidad de poder soportar si tienes malentendidos con una persona, pero también la capacidad de saber esperar los tiempos de Dios. Muy interesante. Otra de las preguntas que hacen es cómo encontrar el balance entre ser comprensivos y pacientes con los demás sin dejar que sus comportamientos afecten nuestra vida de forma negativa. A ver, Pastor David, ¿qué responde a esta pregunta? Levante la mano, ¿cuántos de ustedes en su círculo de relaciones, sea amigos, vecinos, compañeros de trabajo, cuántos de ustedes en su círculo de relaciones no tienen a una persona influencia hacia ustedes, su comportamiento hacia ustedes no es tan positivo? Miren alrededor. Espero que no sea la persona que está a su derecha o a su izquierda. Bueno, la pregunta es, pastores, ¿qué hacemos cuando tengo una de esas personas al lado mío cuya influencia no es tan positiva? ¿En dónde entra la comprensión y la paciencia? Bueno, yo lo definiría en el tema de los límites. Diga conmigo límites. Tan importante los límites. Un ejemplo sencillo sería esto. Conozco personas que dicen, mi límite cuando yo veo a alguien o quiero tener una reunión con alguien es darle 15 minutos de espera. Yo le decía a esta persona, ¿y qué pasa después de esos 15 minutos de espera si la persona no llega? Me voy. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la persona cuando desafortunadamente si no se comunica y llega 20, 30 minutos después, va a entender el límite de la otra persona. ¿Qué es lo que sucede cuando no establecemos límites? Que entonces la otra persona abusa o se aprovecha de uno. Entonces, cuando mi comprensión y mi paciencia es contraproducente para la otra persona y para mí, tengo que dar un paso atrás y decir dónde están mis límites hacia esa persona, porque quizás ahí está el asunto, ¿no? Entonces mi pregunta para ustedes que levantaron la mano cuando hice esta pregunta es, ¿cuál es mi límite para esa persona? Yo levanté la mano, entonces voy a seguir viendo a esa persona, pero ¿cómo puedo yo no utilizar una comprensión y una paciencia que al final sea contraproducente, sino ayudar a establecer un límite en donde sea justo para mí y también para la otra persona? ¿Estamos de acuerdo? Así es, muy interesante su respuesta, Pastor. Y seguimos con la próxima pregunta, que es, ¿cómo tener paciencia cuando ya son años que he vivido la misma situación? Y me gustaría que nuestro querido Pastor Javier Rosario pueda responder a esa pregunta. Bueno, para contestar esa pregunta tenemos que partir desde el punto de que la paciencia es un fruto del Espíritu. Cuando leemos Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23, observamos que el apóstol Pablo habla y dice que la paciencia es un fruto del Espíritu. Por ende, si la paciencia es un fruto del Espíritu, ¿qué necesito tener en mi vida? El Espíritu Santo. Por ende, contestando esta pregunta, lo primero que necesitamos para tener paciencia es una llenura del Espíritu Santo. Número 2, tenemos que tomar en cuenta y en consideración que la paciencia no es algo que se genera de la noche a la mañana, es algo que va en crecimiento, es algo que se desarrolla. Esa es la palabra, es algo que se desarrolla. Y cuando leemos Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4, ahí observamos que Pablo habla sobre que la tolerancia que se desarrolla en nosotros es producto de las pruebas. Mira lo que dice Romanos 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen en mí paciencia. Por ende, las tribulaciones producen en nosotros paciencia. Por ende, mientras tú estás viendo a esa persona que posiblemente te está haciendo la vida imposible y te está sacando, como dicen en mi país, el monstruo, y tú estás diciendo, esa persona está siendo utilizada por el enemigo, ¿qué tal vez si es que Dios lo está utilizando como instrumento para desarrollar esa paciencia en ti? Para desarrollar ese carácter. Pero muy pocas veces nos damos cuenta de esto porque cuando somos más rápidos a ver los defectos de otros que ver nuestros propios defectos.
defectos. Entonces, por estar enfocado en los defectos de los demás, muchas veces se nos hace un poquito difícil ver cuál es nuestra condición y qué es lo que Dios está tratando de trabajar en nuestra vida. Por ende, contestando la pregunta, si buscamos del Espíritu Santo, si miramos con gracia a los demás, y se los entregamos en las manos a Dios, si nos enfocamos en trabajar en nosotros y dejamos de ver las diferencias de los demás, se desarrollará esa paciencia en nuestras vidas. Muy interesante. Perdón, antes de que pasemos a la otra pregunta, y agregando a eso, he estado esperando ya años por esta persona que cambie. ¿Cuántos no tienen ese tipo de personas en su... Ya he estado yo... Amén. Un amén y bien fuerte, ¿verdad? Mucha unción hoy. Sí, hay que ver mucha unción. Entonces, he estado ya orando mucho por esta persona. Bueno, que ya el límite, ya llegó a ese límite, entonces tenemos que actuar, ¿verdad? Tenemos que actuar, y a veces nos da miedo actuar cuando ya esa persona está cruzando nuestros límites. Para eso son los límites, para que se respeten. Y uno tiene que ser sabio. Si no ha establecido límites, Señor, dime qué es lo justo para poner un límite. Y si la otra persona se cruza el límite, entonces ¿qué va a hacer usted? ¿No? Porque no se va a tratar de establecer límites, sino es también de ser proactivo y decir, si lo pasa, entonces ¿cómo yo voy a reaccionar? Así es. Tengo que tener una conversación con esa persona, se la tengo que entregar al Señor y cortar conversación con esa persona. ¿Qué significaría para ustedes, verdad? Porque no puede vivir el resto de su vida usted extendiendo la paciencia y la comprensión y dando y la otra persona como si nada, ¿verdad? Entonces hay que ser sabios en ese tema de paciencia, y cuando oren, por eso creo una de las cosas que Santiago mencionaba, oren también por paciencia. Oren por paciencia. ¿Qué significa la paciencia? Porque no solamente es esperar. En el contexto de Santiago también la paciencia tiene que ver con actuar. Muy interesante, estos puntos a tomar en cuenta en cuanto a la paciencia. En este momento vamos a pasar al segundo renglón de preguntas que están relacionadas con dejar la fe. Y vamos a ver antes qué piensa Santiago en cuanto a dejar la fe. Y vamos a estar leyendo Santiago 5 y sus versículos 19 y 20. Dice lo siguiente: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, volverá a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Muy interesante, ¿verdad? Lo que dice Santiago. Y vamos a hacer la primera pregunta que hacen ustedes, y es, ¿qué cosas hacen que hoy día la gente deje la fe? Me gustaría que nuestro pastor Javier responda a esta pregunta. ¿Qué cosas hacen que hoy en día la gente deje la fe? Bueno, hay 5 puntos que considero que hace que hoy día la gente abandone la fe. Número 1 es su desconexión con la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que si no tenemos una conexión con la palabra de Dios, nuestra fe cada día se va a ir extinguiendo más. Número 2, las falsas doctrinas. Si nosotros no tenemos nuestra vida espiritual fundamentada en la palabra de Dios, cuando llegue cualquier falsa doctrina, cualquier viento, nos vamos a corromper. Número 3, problemas con algún congregante o líder. Y considero esta, pastor, que es una de las más comunes. Muchas veces la gente abandona la iglesia, abandona la fe porque tuvieron un conflicto con un congregante o con un líder. Y es importante que nosotros podamos entender que cuando venimos a la iglesia o cuando trabajamos para Dios, no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, por un conflicto no debemos de tomar la decisión de abandonar la fe. Más bien mirar con gracia y seguir al propósito de Dios. Número 4, otra cosa que hace que la gente abandone la fe es las tentaciones y pecados. Cuando las personas a veces ceden a la tentación y toman la acción de cometer pecado, la culpa muchas veces hace que la gente abandone la fe. Y es importante que nosotros entendamos que hay un Dios de gracia que nos ama, que a pesar de nuestras equivocaciones, de nuestros tropiezos, Él está dispuesto a levantarnos y restaurarnos nuevamente. Número 5, otra cosa que hace que la gente abandone su fe es las distracciones y las prioridades. Vivimos en una generación, como el pastor decía, rápida. Por ende, muchas veces ponemos otras prioridades antes que a Dios. Ponemos trabajo, ponemos dinero,
deportes, por encima de Dios. Y cuando comenzamos a hacer eso, comenzamos poco a poco a alejarnos, nos enfriamos y luego nos apartamos de Dios y de esa fe. Muy interesante. La siguiente pregunta es, si esa persona se apartó, ¿qué podemos hacer para hacerlos volver? Orar por ellos definitivamente. Ungirlos con aceite caliente. No, no es cierto, nada. No, orar por ellos y mantener un interés genuino. Ojo con esto. Mantener un interés genuino por ellos. Y a lo que me refiero con eso es no juzgarlos o condenarlos porque ya no están en la iglesia o porque han dejado la fe o porque cambiaron de fe. A veces uno lo toma tan personal que los condena, los juzga y lejos de ayudar empeora la cosa. Entonces lo importante es de orar por ellos y mantener un contacto con estas personas a través de visitas, textos, llamadas, continuando viéndose, saliendo a comer. Es mantener esta relación, pero sin la agenda de forzarlos a que regresen a la fe. Porque forzando a la persona no se va a ganar nada. Usted la va a fastidiar y menos va a querer regresar. Entonces, no force a la persona, simplemente siga orando por la persona, siga manteniendo un interés genuino por la persona como amiga, como familiar y siendo un excelente ejemplo de Jesucristo para esa persona. Eventualmente, a lo mejor la persona está pasando por una temporada que muchos de nosotros la hemos tenido, en la que no queremos nada con Dios, no queremos nada con la iglesia, y después Dios obra en nosotros y uno regresa, ¿no? Solo que cuando le pasa a los otros, uno a veces lo toma tan a pecho y quiere forzarlos y retenerlos, y a veces la persona dice, no quiero. Obviamente nuestro corazón como pastores es que nunca nadie se pierda ni se aleje de la fe ni deje la iglesia, pero desafortunadamente ocurre, y cuando eso ocurra, simplemente ore por esa persona y mantenga un interés genuino con ellos como personas. Así es, muy importante la oración. La siguiente pregunta me gusta mucho y dice, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? A ver, Pastor Javier, ¿qué responde usted? ¿Cómo fortalecer la fe? Bueno, definitivamente con oración y ayuno. Mientras más nos... No con desayuno, ¿verdad? No con desayuno. No con desayuno, ¿eh? Cuando hacemos oración y ayuno y buscamos el rostro de Dios con mucho ímpetu, definitivamente nuestra fe y nuestra convicción se fortalece. También algo que nos puede ayudar a aumentar esa fe es el escuchar. Y tú mira, pastor, aprender a escuchar la voz de Dios, pero también aprender a escuchar la voz de nuestros líderes. Muchas veces somos muy rápidos para hablar y poco prestos para escuchar, y eso hace que nos apoyemos en nuestra propia prudencia y no evolucionemos a lo que Dios tiene para nosotros. Por ende, es importante que podamos aprender a escuchar a Dios y a nuestros líderes, y de esa manera que nuestra fe se fortalezca. También el servicio. La Biblia dice que cuando damos, recibimos. Por ende, cuando tú bendices a alguien y lo ayudas en medio de su aflicción, yo no sé cuánto les ha pasado, pero tú estás pasando por una aflicción, esa persona también, pero tú decides echar a un lado tu aflicción y ayudarles. Y cuando terminas de ayudarles, dices, oye, me siento diferente, me siento distinto. Y es que hay una bendición de Dios separada para eso. Cuando ayudamos, el Señor nos bendice y nos renueva tanto las fuerzas físicas como la fe. También algo que puede ayudarnos a fortalecer la fe es la integración en la iglesia. Cuando hacemos de este lugar nuestra casa de adoración y venimos semana tras semana a buscar del rostro de Dios, cuando nos hacemos parte del discipulado, cuando ayudamos en hospitalidad en diferentes áreas de la iglesia, automáticamente nuestra fe se desarrolla y nuestra fe crece. Y agregando a eso, estas prácticas no nada más ayudan en el desarrollo de la fe, pero si usted está ejercitando estas prácticas de disciplinas espirituales en su fe, créame, hay menos probabilidad de que usted deje la fe a que si no las practica. Usted empieza a soltar la oración, la Biblia, el venir a la iglesia, el servir, el integrarse. Usted empieza a dejar estas prácticas, es casi garantizado que usted eventualmente va a dejar la fe, va a dejar la iglesia, porque no hay estas herramientas que lo conectan. Muchas de las personas que están desconectadas de su fe o de la iglesia
es porque si les hacemos una encuesta a estas personas sobre qué tan activas están en estas disciplinas espirituales, esa es la respuesta a qué tanto están conectados a la fe o desconectados de la fe. Así que, ¿cuántos de ustedes quieren dejar la fe? Entonces la respuesta está en lo que acaba de decir el pastor Javier. Manténgase ocupado y activo en estas disciplinas espirituales. De una manera proactiva es una manera en que usted puede prevenir en un futuro dejar la fe. Sí, y fortalecerla. Y fortalecerla, también. Claro fortalecerla. que sí. Bueno, ahora entramos al último renglón y es en cuanto a la riqueza. Y vamos a ver qué piensa Santiago sobre la riqueza. Y en Santiago 5, en su versículo 1 y 4, dice lo siguiente. Presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que han cantado les consumirá la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Muy poderoso este versículo. Y la siguiente pregunta en cuanto a este tema de la riqueza está muy interesante, pastor. Y es, ¿comprar la lotería está bien? ¿Y si la gano, es bendición o es suerte? ¿Qué piensa usted, pastor? Es bendición si la comparte con los pastores. Amén. Amén. Santifíquela. Traiga la lotería, aquí oramos por ella y ya, La la repartimos santificamos. entre todos. No, la lotería es interesante porque el fundador de la iglesia metodista, Juan Wesley, esto nos manda ya al siglo XVIII, tenía un conflicto bien interesante con este tema con los ingleses allá en Inglaterra en el siglo XVIII, porque había llegado la revolución industrial al país y los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres, porque entonces el desempleo ocurría y la gente pobre en su desesperación por pagar las cosas que uno gasta en el día a día recurría a escapismos, y uno de esos eran los juegos de azar como tipo la lotería, ¿no? Entonces Juan Wesley en una de sus respuestas estaba en contra de este tema, y creo que estoy totalmente de acuerdo con él en esa razón, y déjenme les digo por qué. Porque la lotería simboliza dinero, y simboliza dinero que a veces en el caso de nosotros lo vemos como nuestro escape a nuestros problemas. El asunto es que entonces nuestra esperanza, y esto es lo que dice Santiago, que la esperanza entonces se pone en la riqueza y no al dueño de la riqueza. Se pone entonces la mirada en el dinero y no en Dios. Entonces donde entra la lotería es que es un juego de azar en donde mi fe está puesta en algo que no es seguro ni es garantía. El problema con la lotería es que después desata en usted algo psicológico que ocurre aquí, y que entonces uno dice, no me la saqué, pero a lo mejor la próxima sí. Se puede convertir en adicción. No, de hecho se vuelve en adicción. Mire, le voy a decir algo, no lo quería decir, pero bueno. En una de las iglesias que pastoreé tenía una persona que llegó bien desesperada a la iglesia y me dijo, pastor, ¿puede orar por mí? Tengo una deuda enorme, $60,000. Y le dije, sí, claro. Y ya yo empiezo a orar por Señor, provéele a esta persona, y que no sé qué, y que bla, bla. Y así quedó. Tiempo después, la persona sigue viniendo a la iglesia. Tiempo después me entero que la persona tenía esa deuda porque se lo gastaba en los casinos aquí en Oklahoma. Y iba bien, tenía órdenes de corte por el child support, la manutención, porque el dinero que iba para la manutención del hijo lo gastaba entonces en todos estos juegos de azar, ¿no?
yo oro, me dio las gracias y le ayudó en cierta manera, porque no sé qué sucedió con un negocio que tenía, le fue muy bien y después el dinero que ganó se lo volvió a llevar allá. Entonces ya no eran 60,000, sino ya eran ya más de $80,000 los que debía. Entonces, ese es el problema con juegos de azar como la lotería, que si lo hacemos por el beneficio monetario, porque nuestra mirada está puesta en el ingreso que se puede obtener, puede desarrollar nosotros una adicción que es bien peligrosa cortar. Inclusive hay centros de rehabilitación en los Estados Unidos solamente por la gente que juega este tipo de cosas. Solamente por eso, porque no pueden controlarlo. No pueden controlarlo. Entonces, ¿qué es lo que crea en nosotros? Un comportamiento incorrecto, egoísta, porque ya entonces pongo mi fe en el azar en lugar de la comida que le tengo que llevar a mis hijos o los pagos que yo tengo que hacer. ¿Sabes? Por querer ser un escapismo a algo bueno se vuelve algo tan contraproducente que a veces es como la bola de nieve, es difícil de controlar. Entonces la riqueza no es mala, es más bien que se puede actuar mal cuando este tema entra en acción. Tenemos que ser muy sabios en que entonces cuando ocurran estos juegos estas cosas de azar, seamos muy cuidadosos. Ahora, pastor, eso significa que no puedo jugar con mi familia, así que los mexicanos usan las famosas tablas de la lotería. No sé si en sus países existe esas. El bingo, ¿verdad? Bueno, si es por jueguito con la familia y no hay nada de dinero de por medio, pues no está mal, ¿verdad? Pero ya cuando hay dinero de por medio, mire, algo que era tan bueno que era jugar bingo con la familia, ya sale peleado con la tía y con el tío porque aquel ganó más y solo por $20 que se ganaron, ¿verdad? Cuando ya involucra el dinero. Así que definitivamente comprar lotería, respondiendo a la pregunta desde la perspectiva bíblica, no está bien, no está bien. Y por ende tenemos que ser bastante sabios en cómo manejar el poco o el mucho dinero que tengamos. Totalmente de acuerdo, pastor. La próxima pregunta es, ¿qué puedo hacer para mejorar mis finanzas? Y se la hago a usted mismo esta pregunta. Siguiendo con ese mismo tema, ¿no? de manejar las finanzas, una de las cosas que definitivamente tenemos que hacer es tener un presupuesto. ¿Cuántos de aquí manejan un presupuesto? Okay. Los que no manejan un presupuesto, empiece ahí. Pastor, es que no tengo dinero. Pues por eso tiene que manejar un presupuesto. Con más razón. Cree un presupuesto. ¿Qué tengo que poner en ese presupuesto, pastor? Todo. Aún el mantenimiento del auto, todo. Hasta el helado que se come, ¿verdad? Hasta el helado que se come. O sea, créame. Si usted no tiene un presupuesto, mándenos un texto o contáctenos por redes sociales y yo le voy a mandar el ejemplo que le comparto a las parejas o a personas que están interesadas en empezar con un presupuesto, porque ahí es donde está nuestro problema. Ahora, el reto no es hacer el presupuesto. Tengo personas que cuando estamos platicando de finanzas dicen, ya tengo mi presupuesto y vienen felices. No, ese es el reto. Es cumplirlo. Es lo más doloroso. Dejen de gastar en Chick-fil-A, por favor. Sí. No, eso es lo más complicado. Cuando uno ya tiene el presupuesto y luego después sentarse a monitorear el presupuesto. Eso es crear el presupuesto y número 2, monitorearlo. Usted tiene que poner en su agenda cada mes o cada 6 meses, monitorear mi presupuesto. Eso es lo más complicado, sobre todo si tiene pareja, porque la ley dice, la ley en forma chistosa, que siempre en cada pareja, vamos a hacer ejemplo aquí, ¿cuántas parejas hay aquí presentes? Levanten la mano los que vienen con pareja. Ok, en casi todas las parejas siempre está el gastador y el ahorrador. Sin señalar, por favor. Sin señalar. Pero siempre en todas las parejas está el gastador y el ahorrador. Ahora, el que es el ahorrador, escúcheme, ahorradores, y su pareja está aquí, y su pareja es la que gasta, dele un besito en la mejilla. Ahí ya me di cuenta quién es la gastadora. Entonces, cree un presupuesto, monitoree un presupuesto. Lo otro que le recomiendo mucho que haga, ore por sus finanzas. Ore por sus finanzas. Santiago diría, meta a Dios en sus finanzas.
Meta a Dios en sus Y finanzas. ser agradecido por lo que recibe. Sí, o sea que al final, bueno, vendí esto o el jefe me subió de puesto. Dele gracias a Dios en todo eso porque es parte de la bendición de Dios. Lo otro que le recomiendo mucho es edúquese en el tema de las finanzas. Lea sobre finanzas, vaya a cursos o webinars sobre el tema de finanzas. Una de las cosas que yo hice en los últimos 5 años, más o menos, 5 años, y que se los recomiendo increíblemente, se los recomiendo mucho, es en su círculo de relaciones, mínimo meta a una persona que tenga un concepto del tema de finanzas a otro nivel, que sepa cómo hacer inversiones en los Estados Unidos, que sepa cómo aquí invertir en diferentes áreas, porque son temas que a veces uno no conoce, y menos cuando viene de inmigrante a otro país. No lo sabe, ¿verdad? No lo conoce. Entonces, sí, tenga una de esas personas en su círculo de amigos que realmente le pueda dar, que le pueda inspirar en el tema de finanzas. Es importante. Entonces, no se trata necesariamente de ganar más dinero, sino se trata de saber manejarlo. Si Dios me da más, eso se llama mayordomía. Tengo que ser más sabio, no sabio, más sabio en cómo manejarlo. Porque si Dios me está dando más, tengo que ser más sabio en cómo manejarlo. Y eso se llama mayordomía, que es la administración sabia de los recursos que Dios nos da. Y uno de esos recursos es el dinero, es el trabajo. Muy interesante. La próxima pregunta me gusta mucho porque está relacionado con riqueza y también fe. Y dice, ¿cómo puedo balancear el trabajo con la riqueza y la fe? ¿Qué responde usted, pastor? No perdiendo, para contestarla de manera puntual, no perdiendo de vista la humildad. Cuando hablamos de humildad, la gente interpreta la palabra humildad como alguien que camina cabizbajo, vive en miseria. Sin embargo, la definición de humildad es una persona que reconoce sus debilidades y defectos. Por ende, cuando tú tienes riqueza y tú reconoces que lo que tienes no es por mero talento, sino es porque la bendición de Dios ha estado a favor tuyo, pues tú dices, oye, no es, como el pastor decía, no es mala la riqueza, pero lo que tengo es por su gracia y lo que tengo es por su misericordia. Por ende, es importante entender esto porque cuando vemos Santiago capítulo 5, Santiago habla sobre que lo material se corrompe. Entonces, sí, lo material es importante, pero no es lo más importante en la vida. Lo material se corrompe y el día en que partimos de acá no nos llevamos absolutamente nada. Así que, ¿contesté la pregunta? Muy buena. ¿Usted tiene algo que agregar, pastor? Y sí, o sea, agregando a eso, es que como vivimos en una sociedad en donde el dinero es tan importante, pagamos un montón de cosas, entonces a veces existe la presión, ¿sabes? La presión de que entonces tengo que trabajar más para poder pagar. Entonces, ¿cómo encontrar el balance entre el trabajo? ¿Cómo balancear el trabajo con la riqueza y la fe? Cuando el trabajo, esto es un principio, yo no sé cómo funciona, pero se lo he dicho a la gente. Cuando el trabajo, ¿cómo se dice? Cuando el trabajo tapa la fe. Ocupa el primer lugar. Ocupa el primer lugar, ocupa el lugar de Dios. Créame, no le va a rendir el dinero. No sé cómo sucede, pastor. No sé cómo sucede. Hay gente que viene conmigo y me dice, pastor, voy a trabajar los domingos. No puedo decirles que no trabajen los domingos porque cada quien tiene su propio problemas, ¿verdad? Pero hay algo increíble que ocurre cuando uno dice, Señor, el diezmo de mi tiempo te lo voy a dedicar 1 hora o 1 hora y media el domingo de 2:30 a 2. Y todo lo que uno entrega a Dios, Dios lo prospera. Es un principio bíblico, es un principio que aprendí de mis padres, que crecí en una familia de bajos recursos. Nunca mi padre negoció el ir a la iglesia, el tener tiempo de comunión con Dios personal. Y yo no sé cómo mis padres, mi madre no trabajaba, era ama de casa, pero nos dio educación a los 3 y nunca nos faltó comida. Entonces,
pongan a Dios en primer lugar, no lo reemplacen, aunque llegue dura la escasez, busque más de Dios y diga, Señor, no quiero negociar mi tiempo contigo por el trabajo, sino si ya la cosa está mala, va a empeorar. Así es. Va a empeorar porque ya usted se va a alejar de Dios. Definitivamente. Entonces nos alejamos de Dios y nos alejamos de la esperanza, de la fortaleza, de la paz que nos puede dar cuando pasemos por otro tipo. A veces solucionamos el problema de finanzas, puede venir una enfermedad y sin Dios, ¿cómo le hacemos con la enfermedad, no? Entonces, seamos cuidadosos con ese asunto del trabajo y de las finanzas. Así es. Y siguiendo ese mismo hilo, pastor, ¿cómo nosotros podemos agradar a Dios con nuestras finanzas? En el tema bíblico hay tres categorías. Jesús habla en el Evangelio de Mateo capítulo 6, parece que es donde me menciona sobre la limosna. La limosna en nuestro contexto es una benevolencia, es una ayuda financiera que damos por compasión a alguien. Que eso es algo que podemos honrar a Dios. Definitivamente, respondiendo a tu pregunta, honramos a Dios a través de nuestra generosidad. ¿Okay? Y a través de nuestra generosidad hay tres categorías en donde lo hago hasta el día de hoy mi familia y yo, y cada uno de nosotros lo podemos hacer si ustedes lo desean. Una de esas categorías es la benevolencia, y es que un primo viene y dice, necesito ayuda, aquí te van $20. La otra categoría involucra lo que es su relación con el lugar donde usted está recibiendo el alimento espiritual, es decir, con la iglesia. Y ahí es donde entran la segunda y tercera categoría, que viene siendo lo que es la ofrenda y el diezmo. El diezmo obviamente es la 10ª parte de nuestros ingresos, y que cada uno, independientemente de lo que gana, le dice a Dios, aquí está, cada vez que yo recibo dinero, aquí está el 10%. La otra es la ofrenda, que la ofrenda no tiene un porcentaje en específico. Usted puede, ¿perdón? Como un pacto de amor. Sí, en el que usted dice, bueno, hoy le voy a dar a Dios $1, el próximo domingo le doy $5, el otro domingo le doy 20, después el otro domingo $2, y no hay una cifra en específico. ¿Por qué es tan importante este asunto de la generosidad en el contexto bíblico? Porque es la manera en que uno le regresa a Dios lo que uno le dio. Y se lo da a través del lugar en donde su fe se está desarrollando. En este caso, si usted tiene su iglesia, lo da a su iglesia, ¿no? Y cada iglesia maneja diferentes métodos de cómo manejar el ingreso. En el caso de Costa Road, es a través del departamento de finanzas, en donde el pastor y los líderes no tienen derecho de tocar las finanzas. Viene el equipo de hospitalidad, toma el dinero y lo deposita en un lugar en donde cada lunes el departamento de finanzas lo recibe, y de ahí empieza el departamento de finanzas a hacer los pagos necesarios y todo lo demás. Así que eso es lo que nos ayuda a que entonces, cuando uno da su granito de arena a través del diezmo o la ofrenda en la iglesia local, contribuye a que cosas como estas ocurran. Nuestros niños crezcan en la fe, nuestros jóvenes tengan sus respectivas clases, y que tengamos experiencias como estas que al final fortalecen nuestra fe. Lo otro que podemos hacer, como digo, es a través de benevolencia, que uno también puede bendecir a otras personas a través de la benevolencia. Personalmente, cada quien hace con su dinero lo que quiera. Personalmente, mi diezmo y mi ofrenda va para Costa Road, pero constantemente damos, mi esposa y yo, a personas, organizaciones sin fines de lucro, como una manera de agradecimiento a Dios por cómo Él nos bendice. Entonces bendecimos a otras personas, ¿no? Sin tocar lo que nosotros hemos designado para la iglesia, que es parte de nuestro presupuesto. Perfecto. Pastor Javier, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que agregar? Sí, cuando hablamos de eso, de dar el 10%, algo que puede llegar a la mente de uno, pero es que no me va a dar. O sea, si yo doy el 10%, el dinero no me va a dar. Ahí volvemos al punto que el pastor compartió hace un rato: Dios bendice. Nosotros, y doy un breve testimonio sobre esto, nosotros como familia, hace unos años atrás, vivíamos con solo $1,000 al mes. Y $1,000 en Estados Unidos se va en nada. Y yo me sentaba cada semana con mi esposa a llorar, y yo le decía, ¿cómo el dinero nos da? ¿Cómo pagamos todo? No lo sé. Yo ni siquiera quería mirar mi cuenta porque no lo sabía. Y cuando la nevera se veía vacía, llegaba alguien, tocaba la puerta y decía, hey, Dios me puso en mi mente que te trajera una compra. Y la dejaba en la puerta. Entonces,
¿Por qué hacía eso? Porque aunque yo ganaba $1,000, de esos $1,000 yo sacaba mi 10% y se lo daba a Dios aún en mi necesidad, y el Señor honraba mi fidelidad. Así que seamos fieles aún en lo poco. Así es. Es- Y esta yo creo que esta es la palabra clave, es que Dios honra y bendice tu fidelidad. Por eso es lo importante de nosotros poder ser fiel y buenos mayordomos, como usted dijo ahorita en la palabra, o sea, de nuestras finanzas. Así que bueno, aquí concluyendo, le agradecemos al pastor David Rangel y a nuestro querido también pastor Javier Rosario por haber respondido a cada una de estas preguntas. Y en modo de resumen, a ver lo que hemos aprendido durante estas respuestas que ustedes han dado. Y es que independientemente de lo que nosotros estemos enfrentando, ya sea enfermedad o cualquier situación, ya sea familiar, debemos de ser pacientes y esperar. Pero la paciencia debe de ir acompañada de la oración, ¿correcto? El otro punto en cuanto a dejar la fe es que tú y yo podemos ser esa persona que haga volver a aquel que se descarriló o que se apartó del camino de la fe. Y por último, en cuanto a la riqueza, hemos aprendido de que en sí la riqueza no es mala, ¿verdad, pastor? O sea, no es malo tener riqueza. Ahora bien, podemos actuar de mala manera cuando nosotros nos alejamos de Dios. Y es por tal razón que debemos de ser sabios y saber administrar nuestro dinero de la mano de Dios. Y como decía el pastor Javier Rosario, si ponemos a Dios en el centro y bendecimos a otras personas con nuestros ingresos, Dios nos va a bendecir de la misma manera también a nosotros. Dice la Biblia que el Señor bendice al dador alegre. Así es. Y hablando de finanzas, tengo un anuncio muy importante para ustedes. A ver, ¿a cuánto se le entregó esta tarjetita a la entrada? ¿Quién la tiene? Bueno, la tienen por ahí, muy bien. Bueno, pues les explico en qué consiste esta tarjeta. Esta tarjeta le llamamos tarjeta de promesa. La iglesia americana utiliza cada año esta tarjeta, y este año nosotros como iglesia en español, de Coastal Road en español, vamos también a estar implementando esta tarjeta. ¿Y en qué consiste? Aquí se le explica en esta tarjeta dónde van nuestras ofrendas. Usted sabe que todo en la vida necesita dinero, recursos para subsistir, ¿verdad? Si usted no paga la electricidad, ¿qué le va a pasar? O sea, se la van a cortar, ¿verdad? Y de la misma manera ocurre con la iglesia. También hay gastos, ahí tenemos que costear, porque si no, entonces no tendríamos las luces que tenemos en este lugar, en este momento, o la facilidad o la comodidad que tenemos. Entonces, aquí le voy a desglosar un poquito, ya sé que lo tienen ahí en sus notitas, pero aquí, por ejemplo, los gastos mensuales de la iglesia, seguro de edificio son $11,235, electricidad $10,895, mantenimiento del edificio $18,428, diezmo a la denominación, es decir, cada año, ¿verdad, pastor? Cada mes, a nuestros diezmos de la iglesia deben de ir a la iglesia principal, ¿verdad? Como una corporación. Entonces, en el ministerio español se gastan $5,000. Y usted, no sé si usted es matemático, pero coja su calculadora y haga cálculo, es bastante, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos utilizando esta tarjeta promesa donde usted pueda evaluar sus ingresos mensuales y usted diga, por ejemplo, bueno, yo gano a $5,000 y usted elige qué % usted va a estar aportando a la iglesia. En la parte de atrás, aquí están los pasos que usted debe de seguir. Ahí está su información que va a poner, nombre, número de teléfono, correo y dirección. Por otra parte, aquí están los pasos que usted debe de seguir si usted va a ser parte de lo que es la tarjeta promesa. Y el primer paso es iniciar con oración. Es muy importante poner a Dios, como decían los pastores, en primer lugar. Así que de esta manera lo vamos a estar poniendo en práctica, ¿verdad? Entonces, usted primero va a orar. Después que ore, usted va a evaluar sus ingresos. Después va a definir el monto que usted quiere dar en esta tarjeta promesa y lo va a poner en esta parte acá en blanco, ¿ok? La cantidad. Y por último, ya usted va a entregar la tarjeta que será el 29 de octubre. Así que me gustaría que el pastor David pueda dar alguna explicación más en cuanto a la tarjeta, si cree que algo se me ha escapado. No, todo está perfecto. Nada más lo único es que esta la vamos a entregar a aquellos que oren y deseen ser parte de esta campaña. Porque muchos de nosotros de todas maneras traemos nuestras ofrendas. Lo que queremos hacer el próximo año, bueno, la próxima semana en relación al próximo año,
es que en la próxima semana la depositaríamos durante el servicio y va a haber una oración especial en donde es lo que hacemos en la iglesia en inglés. Consagramos estas promesas y de una manera, en forma de consagración, le decimos: Señor, aquí están nuestras finanzas para el 2024. No sé cómo van a estar nuestras finanzas, pero te quiero poner yo a ti primero. Antes de hacer mi primer pago de 2024, estoy moviéndome en fe en darte cierto porcentaje. Cada uno de ustedes puede definirlo como gusten. Y vamos a ir un paso adelante del 2024, que es consagrando nuestra ofrenda o nuestro diezmo o lo que cada uno de ustedes así desee dar. Así que esto se va a entregar la próxima semana, el próximo domingo, y vamos a tener un tiempo muy bonito de consagración en relación a esta tarjeta. Muy bien, muchas gracias, pastor, por la información. ¿Qué le parece si concluimos y usted nos puede dirigir en oración? Claro. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de hoy concluir esta serie titulada Santiago, ¿qué piensas sobre? Y definitivamente una de las cosas que aprendimos es que Santiago se enfoca mucho en que nuestra manera de vivir demuestra nuestra fe. Lo demuestra a través de nuestra paciencia, a través de nuestras buenas obras, a través de cómo manejamos nuestros dineros, pero también se muestra cuando el prójimo deja la fe. Así que Dios, ayúdanos a que, a pesar de que la serie ha concluido el día de hoy, que podamos llevarnos de tarea a continuar leyendo esta carta de Santiago. Hay mucha riqueza, mucho principio bíblico que definitivamente puede nutrir nuestra fe. Así que continúa con nosotros, Señor, pues queremos demostrar nuestra fe a través de nuestra forma de vivir. En el nombre de Jesús, así lo pedimos. Amén. Amén.